Bien, en este vídeo vamos a dar las principales operaciones con vectores. Bien, las principales operaciones que vamos a dar son la suma por un lado, la resta y el producto de escalares. Vamos a centrarnos en la suma. Si tengo un vector u con sus coordenadas u1 y u2 y un vector v con sus coordenadas v1 y v2, la suma de esos dos vectores va a ser el resultado de la suma de sus coordenadas. Como resultado obtendré un vector que tiene la primera coordenada igual a u1 más v1 y la segunda coordenada igual a u2 más v2. Imaginemos que tengamos los siguientes vectores. U igual a 1 menos 2 y v igual a menos 3, 2. La suma de esos dos vectores va a ser la suma de sus coordenadas y como resultado obtendré que 1 más menos 3 es menos 2 y menos 2 más 2 es 0. Bien, gráficamente, ¿cómo se representaría ese resultado? Bien, pues simplemente tendría que dibujar los dos vectores desde el mismo punto de origen, ¿vale? Dibujaría el vector u y el vector v, teniendo los dos el mismo punto de origen, y a continuación trazaría una paralela al vector v desde el extremo de u, y una paralela al vector u desde el extremo de v. Donde se corten esas dos líneas, esas dos paralelas, tendré el extremo de mi vector resultante, que será el que dibuje partiendo desde el mismo origen de u y v hacia el extremo que he obtenido. Bien, ¿cómo sería en el caso de la resta? Pues el caso de la resta va a ser muy similar. La resta de los dos vectores u con coordenadas u1 y u2 y v con coordenadas v1 y v2, esa recta va a ser el resultado de la resta de las coordenadas de esos dos vectores. Como resultado obtendré un vector que tiene como primera coordenada u1 menos v1 y como segunda coordenada u2 menos v2. Imaginemos que tengo los siguientes vectores. U es igual a menos 3, 2 y v es igual a 3, 2. ¿Cómo sería esa resta? Pues u menos v sería menos 3, 2 menos 3, 2, que tendría menos 3 igual a menos 6 y 2 menos 2 igual a 0. Ese sería mi vector resultante. Gráficamente, ¿cómo dibujaría eso? Bien, pues dibujaría el vector u y el vector v partiendo desde el mismo origen, como antes, ¿vale? Solo que ahora tendría que ir desde v hacia u, desde el extremo hacia el otro extremo, para poder dibujar el vector resultante, en este caso u menos v, ¿vale? ¿Cómo sería el producto de escalares? Bien, pues el producto de escalares, si tengo k, que pertenece a un número real, multiplicada por un vector con coordenadas u1, u2, k por u va a ser igual a k por las coordenadas del vector u1 y u2. ¿Y eso qué resultado me dará? Pues me dará un vector con las siguientes coordenadas. La primera coordenada será k por u1 y la segunda coordenada será otra vez k por u2. Imaginemos que tengamos el siguiente número, menos 2, y el siguiente vector, menos 3, 2. El producto de k por u en ese caso sería menos 2 por las coordenadas del vector, que son menos 3, 2, y como resultado obtendría que menos 2 por menos 3 es 6 y menos 2 por 2 es menos 4. Bien, gráficamente, ¿cómo se haría eso? Bien, pues si tengo un vector u y lo multiplico por un número positivo, sería extender su módulo tantas veces como me indica el número, simplemente manteniendo la misma dirección y el mismo sentido. Es decir, 2u sería 2 veces u con el mismo sentido y la misma dirección. Pero cuando el número es negativo, como en este caso menos 2u, no solo extiendo el vector u dos veces, sino que le cambio el sentido. Si antes iba para acá, al ser negativo, va para el otro lado. Y con eso tendría las principales operaciones con vectores.